Núcleo. La diferencia primaria entre los organismos procariotas y eucariotas es la presencia de un núcleo. El contenido del núcleo se presenta como una masa amorfa y viscosa de material, encerrada por un envoltorio nuclear, complejo que forma una transición entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo contiene cromosomas que se observan como fibras de nucleoproteína muy extendida, denominadas cromatina. Uno o más nucleolos, estructuras electrodensas de forma irregular cuya función es sintetizar el RNA ribosomal y el ensamble de los ribosomas. Al igual se encuentra el nucleoplasma, que es una sustancia líquida en la que los solutos del núcleo se disuelven. Consta de dos membranas, organizadas en forma paralela que están separadas, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Si funcionan en sitios que forman poros circulares, la membrana externa está tapizada por ribosomas y se conecta con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. La superficie interna del envoltorio nuclear de las células se une mediante proteínas integrales de membrana a una delgada red de filamentos que se conocen como lámina nuclear. La lámina nuclear brinda apoyo mecánico al envoltorio nuclear. Sirve como sitio de unión para las fibras de cromatina en la periferia y participa en la duplicación y transcripción del DNA. Los filamentos de la lámina nuclear se componen de polipéptidos denominados láminas. Poro nuclear y complejo de poro nuclear. Permite el paso de material al núcleo. El complejo de poro nuclear es un aparato complejo encargado de sellar el poro. Está constituido por un anillo citoplasmático que orienta al citoplasma, un anillo radial situado en el hueco del envoltorio nuclear y es el responsable de anclar el poro a la membrana del núcleo. Al igual un anillo nuclear localizado en el citoplasma, compuesto por nucleoporinas, diversas proteínas que se relacionan con la forma de un octágono al complejo del poro nuclear y presentan proteínas FG que da una organización extendida y flexible al poro nuclear. Se cree que impide el paso de macromoléculas de un mayor tamaño al núcleo. Importación del citoplasma al núcleo. Para realizarse una importación del citoplasma al núcleo, primero la proteína que se quiere importar debe contener una señal NLS clásica o de importación, unida a un receptor soluble. El receptor de transporte escolta la proteína de carga a los filamentos citoplasmáticos en donde se ancla. El complejo receptor cargamento se mueve por el poro nuclear. Se cree que el complejo logra pasar ya que gracias a ciertas interacciones entre las proteínas FG, poco a poco se disuelven los filamentos de las láminas hasta que deja pasar al complejo. Una vez el complejo entra al núcleo, participan las proteínas de unión GTP llamadas RAN, aquellas que se ensamblan el complejo. Luego del desamblaje, la proteína de importación se suelta y queda dentro, mientras que la importina beta se lanza de nuevo al citoplasma junto a la proteína RAN GTP. Una vez afuera, ambas proteínas, importina y RAN GTP, se hidrolizan y sueltan importina beta y RAN GDP, que se utiliza en otras actividades adicionales. La importina alfa se transporta al citoplasma con ayuda de una exportina, no se suelta libremente como la importina B. Exportación del núcleo al citoplasma. Cuando se desea exportar del núcleo al citoplasma, se utilizan señales de exportación nuclear, que son receptores de transporte. La exportina se une a la carga que contiene señales de exportación nuclear y a una RAN GTP. El complejo de exportación pasa por el poro nuclear, donde una RAN GAP ayuda a la hidrólisis de la RAN GTP a RAN GDP. Una vez el complejo ha sido exportado, se deshace de su unidad la carga exportina y el RAN GDP. Buenos días, mi nombre es Roberto Sánchez López y el día de hoy voy a hablar sobre la meiosis.
La meiosis es el proceso por el cual una célula madre germinal diploide se divide dos veces de manera sucesiva para dar lugar a 4 células haploides. La meiosis ocurre en células germinales que están especializadas en la formación de gametos o células sexuales que permitirán la formación de un nuevo individuo. Los tipos de meiosis. Bueno, como primero tenemos en los vertebrados, en los machos, que la meiosis ocurre justo antes de la diferenciación de espermatozoides, donde las espermatogonias que están destinadas a pasar por la meiosis se convierten en espermatocitos primarios que luego pasan por 2 divisiones de la meiosis para producir 4 espermátides hasta cierto punto que son indiferenciados. Cada espermátide pasa por una diferenciación compleja para convertirse en una célula espermática muy especializada llamada espermatozoide. Los espermatogonias, bueno, son células diploides, inmóviles y sin diferenciar que se localizan en la base de los túbulos seminíferos del testículo. Las espermatogonias siempre existen y siguen en constante división. Los oogonias. Las oogonias son las células que durante y después de la embriogénesis se diferenciarán dando origen a los ovocitos. Migran del saco vitelino a la cresta gonadal y es cuando algunos de ellos empiezan a convertirse en ovocitos primarios que se encuentran en el ovario desde la semana 10 hasta aproximadamente los 53 años, que es más o menos donde comienza la etapa de la menopausia. Ok, la meiosis 1 es cuando se reduce el número de cromosomas de diploide a haploide y se lleva al mismo tiempo a cabo la recombinación genética. Esta se divide en 4 partes, que es la profase 1, la cual está dividida en 5 subfases, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Primero existe la profase 1, en la cual los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian DNA. Esta etapa es larga y compleja y por eso los primeros biólogos la dividieron en 5 etapas para diferenciarla y estudiarla específicamente, denominadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Como primero tenemos el leptoteno o el leptonema, en donde los cromosomas comienzan a condensarse a partir de la cromatina. Por segundo tenemos la subfase del cigoteno o cigonema, donde los cromosomas homólogos comienzan a parearse. Este contacto, que se denomina como sinapsis, es muy exacto, ya que las cromátidas se asocian y hacen específicamente punto por punto. La estructura resultante se denomina como bivalente, ya que está constituida por 2 cromosomas, y continúa también la condensación de los mismos. El paquiteno, la paquinema, son cuando los cromosomas homólogos completan su apareamiento, aunque no hay fusión entre cromátidas. El contacto es sumamente estrecho, por lo cual los cromosomas se hallan enrollados más apretadamente y las cromátidas se hacen visibles. El par homólogo recibe ahora el nombre de tetrada, por lo que está constituido por 4 cromátidas. Uno de los fenómenos más notorios que ocurre en esta etapa es el entrecruzamiento o el famoso crossing over. El diploteno es la 4ª etapa, su fase, donde los cromosomas homólogos comienzan a repelerse, aunque sin separarse por completo. Quedan unidos por ciertos puntos denominados quiasmas, que parecen ser la expresión morfológica del entrecruzamiento. Por último tenemos la diacinesis, donde continúa la condensación de los cromosomas y los quiasmas se desplazan hacia los extremos de los mismos. Los cromosomas homólogos solo quedan ligados por estos puntos. Ese es el final de la profase 1. Por segundo tenemos la metafase, donde los bivalentes se anclan por medio de sus cinetocoros a los microtúbulos del huso y migran hacia el ecuador del huso. Esta fase es diferencial y crucial entre la meiosis 1 y la división mitótica típica, donde el emparejamiento no se observa. La anafase 1, donde los cromosomas homólogos son atraídos hacia los polos opuestos del huso. Cada pareja de los cromosomas homólogos se separan y migran hacia estos husos, los cuales son empujados por los microtúbulos que están unidos a los cinetocoros.
Esta etapa se diferencia de la mitosis, ya que las cromátidas hermanas se separan. En este caso lo hacen cromosomas homólogos, pero las cromátidas hermanas permanecen juntas. La telofase y la citocinesis o citoquinesis es donde se producen las células haploides, el cual es marcado por la llegada de un juego haploide de cromosomas a cada polo del uso. Al llegar los cromosomas al uso, antes de que comience la citocinesis, se forma la envoltura nuclear generando dos células haploides. La meiosis 2, después de la telofase existe un periodo de interfase generalmente corto en el que no hay ninguna replicación de ADN. La segunda división meiótica separará ambas cromátidas de cada cromosoma, dejando dos células haploides con un contenido de ADN igual, lo que es igual a una mitosis, en la que las células llegan con una dotación haploide en vez de diploide de cromosomas. Tenemos donde se diferencia la metafase 2, donde los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial, el centrómero se rompe y se es separado por los cinetocoros. La anafase 2, donde las cromátidas hijas se dirigen a los polos opuestos, en este caso sí son separadas. La telofase 2, se separan las cromátidas de cada cromosoma. Cada uno de los 4 núcleos de la telofase 2 tendrá una cromátida de lo que inicialmente fue una tétrada y una composición genética diferente como resultado del sobrecruzamiento. Ese es el final de la meiosis. Gracias. La recombinación genética en la meiosis. La meiosis reduce el número de cromosomas e incrementa la variabilidad genética en una población de organismos de una generación a la siguiente. La distribución independiente permite que los cromosomas maternos y paternos se revuelvan durante la formación de los gametos, dando lugar a la recombinación genética. La recombinación comprende la ruta física de moléculas individuales de DNA y la ligadura de los extremos dobles cortados de un DNA con los extremos doble cortados del cromosoma homólogo. Es un proceso muy preciso que ocurre sin adición ni pérdida de alguna par de bases. Para mantener tal exactitud, la recombinación depende de secuencias de bases complementarias que existen entre una cadena sencilla de un cromosoma y la cadena homóloga de otro cromosoma. El epitelio intestinal, al encontrarse en un área con mucho daño, normalmente afectado por bacterias o virus, o inclusive por el pH ácido del lumen del intestino, llega a un punto de su vida y es degradado. Normalmente no se divide, sino que es degradado a través de la apoptosis, es decir, su muerte. Señalización en el epitelio intestinal para la regulación de nuevo tejido epitelial en el intestino. Esto ocurre al mandarse un mensaje por la célula linfocito tipo 3. Este mensajero es la isoleucina 22. Este mensajero viaja a través de las venas hacia los tejidos del epitelio. Al llegar al epitelio, este se conecta con su receptor isoleucina 22, que está unido a dos proteínas JAK, las cuales se fosforilan cada proteína 2 veces. Una vez fosforiladas, las proteínas STAT3 pasan a cada una de las proteínas JAK fosforilándose. Una vez fosforiladas se unen y viajan juntas a los poros nucleares y entrando al núcleo. Una vez en el núcleo, modifican o dan la orden de proliferación de la célula, es decir, crear nuevas células a partir de la célula madre. Una vez que se manda la acción de la proliferación de la célula, se generan
división celular de una célula madre. La célula madre lo que hace es dividirse en profase, es decir, la condensación de los cromátidas para formar cromosomas. Una vez formados los cromosomas pasa a la metafase, que es donde los cromosomas se alinean en el ecuador del núcleo para finalmente separar sus centrómeros y traslocarse hacia los polos del núcleo. Una vez que se han trasladado a los polos del núcleo, se realiza una división llamada telofase, que divide el núcleo en dos núcleos hijas y en dos células hijas, conocido como citocinesis. De esta forma, la célula madre del epitelio intestinal genera una célula madre nueva, hija, y una célula epitelial que va a reponer a las células epiteliales que mueren por apoptosis. Y este es el sistema, uno de los sistemas de señalización con los que cuenta el epitelio intestinal.